Esto es Cada Loco con su carta. ¿Vos sos de Sagitario? Sí, increíble, ya está arrasando. Bienvenidos una vez más, esto es Cada Loco con su carta. Buenas tardes, Soledad Sengotita. Buenas tardes, Valeria Sánchez. ¿Cómo les va? Buenas tardes, Juli. Hola, Sole, ¿cómo andan? Está formal, Juli. Sí, es el Faltó calor. astrología y tarot para todo el mundo. Exactamente, nuestro eslogan, pero lo recordamos siempre. Lo recordamos siempre. Hola, chicas, ¿cómo les va? Está el sol en Sagitario, dejen de quejarse. Difícil, se siente el fuego, el calor. No sé cómo estará domingo a la tarde, pero vos seguís como acaloradas. en Mercurio retro, básicamente. Sí, todavía no me puse directa. Bueno, la cara de Juli, ojalá esto fuera televisión porque es muy graciosa. Es como que su cuerpo todavía no llegó a Mercurio directo. Voy a venir más seguido, que me tratan muy bien acá. Pero bueno, tenemos una invitada Sí, hoy. vamos a saludar, che, qué maleducadas. Estamos con una invitada. Exactamente. Muy importante. Va a ser toda una confusión esto porque se llama Sole igual que yo. O sea que vamos a hacer todo lo posible para no marearlos. Nos acompaña aquí en el piso Sole Davis, astróloga, pero hace un montón de cosas re interesantes. Y me acaba de decir que como es Urano en 10, bueno, ya hablaremos de todo lo que hace. Hola, Sole. Hola. Gracias Bienvenida, por la invitación. Sole. Gracias. Bienvenida. Gracias. Qué bueno que estás acá. Les cuento que la verdad que es un lujo y un placer y una gran oportunidad porque Sole no está viviendo en Argentina. Andás por España. Estoy instalada en Barcelona actualmente, sí. Y en esas cosas que hace unos raros, un día me la encontré en las redes y dije, bueno, escribo, que estoy en Buenos Aires, bueno, hagamos cosas, y hicimos. Sí. Fue como toda una cosa de nuestros martes, parece que están. Acabamos de descubrir que somos martes en conjunción, así que fue muy rápido la aparición del deseo y cómo se fue manifestando todo rápidamente. Todo buenísimo. Bueno, así que estamos acá con Sole Davis, que es astróloga, pero hoy mientras veníamos a la radio charlábamos. Y una de las cosas que más me parece interesante para compartir durante el programa de hoy es tu interés, Sole, en la astrología más allá de la astrología natalicia, ¿no? La astrología como cosmovisión, la astrología como filosofía, la astrología como una manera de mirar la existencia, ¿no? Es bien distinto quienes se acercan a la astrología para mirar su carta natal, digamos, y quienes se acercan a la astrología empezando a comprender que es un cambio de mirada. ¿Esto en vos ocurrió fluidamente, naturalmente? ¿Fue un proceso? ¿Cómo ocurrió esta...? Mi sensación cuando empecé a estudiar astrología es que me organizó la locura, ¿no? Como algo que estaba ahí muy, muy a flor de piel, pero le faltaba el cableado, ¿no? Y el lenguaje simbólico de la astrología en particular me dio el cableado para poder ir elaborando una percepción que ya estaba, digamos, ¿no? De alguna manera. Entonces, en un nivel no fue choqueante, Claro. sino organizante más bien. ¿Qué hacías antes de astrología? Estaba más dedicada al mundo de la poesía, digamos. Por eso mi abordaje astrológico es bien metafórico, poético, ¿no? Claro. Porque para mí mi búsqueda en la vida siempre fue como... el núcleo fue el estado de inspiración, ¿no? ¿Cómo es el estado de inspiración y cómo se puede gatillar? ¿Es algo espontáneo? ¿Cómo es ese ¿De acto dónde creativo? sale? ¿No? Claro, Qué ¿no? genial. Entonces ese fue el núcleo que en la astrología lo encontré mucho anclado en la vida cotidiana, digamos, Claro. ¿no? Y después de astrología también ampliaste ahí porque te metiste como con psicología transpersonal, ¿no? Hiciste un recorrido. Contanos un poco de todo lo que sumaste. Sí, bueno, soy una persona muy curiosa. Ya desde que arranqué con psicología, no, con astrología, bueno, siempre estuve haciendo muchas cosas, formaciones, talleres, etcétera, etcétera. Ahora entré en ámbitos más formales, universitarios, que tienen que ver con la astrología, orientados a la investigación, pero que incluye mucho también la pata filosófica que me encanta, todo el aspecto filosófico. No solamente, digamos que está quedando, me empiezo a darme cuenta que queda un poco afuera dentro del boom de la astrología psicológica, ¿no? Como que se psicologizó el cosmos, ¿no? Y hay preguntas como cuál es la relación del ser humano con el destino, el alma y las estrellas, ¿no? Que quedan afuera. Que quedan afuera, ¿no? Y en el origen de la astrología, cuando se empieza a sistematizar,
nace en otra cosmovisión, que es muy diferente a la que damos por obvia en la modernidad, digamos, ¿no? Por eso también es tan transformador cuando uno estudia astrología, porque ancla en otra visión del mundo muy diferente a la que comúnmente funcionamos y pensamos y nos proyectamos en la vida, ¿no? Claro. Y no sé cuál era la pregunta, pero bueno, todo el aspecto filosófico y toda la pata filosófica de la astrología me apasiona mucho. Sí. Te formaste con Richard Tarnas. Estudié algunos módulos, no el programa entero, hice módulos en el CIIS, que es el instituto en California, en San Francisco, donde él enseña, donde también enseña Stan Grof, y él ahí dirige un programa en donde se enseña astrología y mucho de cosmovisión, ¿no? Y él plantea todo un paradigma participativo, ¿no? Que tiene que ver con cómo uno participa de aquello, cómo el observador participa en aquello que observa, digamos, ¿no? Y la lógica dentro afuera que los astrólogos manejamos, ¿no? Claro. Y también incluye toda la psicología grofiana, y ahí Grof también está como profesor. Qué sí. bueno. Y sigue siendo un gran mentor para mí, Tarnas. Sí. Y estás con un proyecto que se llama Psicosimática. Yes. ¿Cómo viene ese nombre a tu cabeza? ¿De dónde aparece? Porque yo empecé a investigar la simática, que la simática es algo muy, muy nuevo, digamos. Simática viene de la palabra quima, que en griego significa onda. Entonces es la investigación de las ondas del sonido y cómo el sonido genera patrones. Entonces se pueden ver las matrices de la vibración, por decir, ¿no? Entonces eso que es invisible, comparan el instrumento simático, que se utiliza tanto artísticamente como científicamente, con el telescopio y el microscopio, porque uno permitió ver lo que el ojo no puede alcanzar porque está muy lejos, o lo que es muy muy chiquitito y muy pequeño, y la simática, el instrumento simático permite ver lo invisible, ¿no? Eso que está lo vibratorio, ¿no? Lo hace visible, y cómo se organiza la materia, cómo se organiza la realidad respecto a la vibración. A esa vibración. ¿No? Y de ahí te claro. Juli es música. Hay un montón de estudios hechos, de hecho, no sé si trabajan con sal o cómo es que trabajan, que hacen vibrar y las moléculas, o sea, se acomoda la materia en forma de mandalas, que es increíble, según la vibración. Sí. O sea, y según la sustancia en la cual vibra. Porque después la parte de psique, psicosimática, es bueno, cómo eso se aplica como la dimensión vibratoria de la psique, ¿no? Y del sistema energético que somos, el ser humano, ¿no? El aspecto vibratorio del ser humano, en donde, bueno, ¿cuál es nuestra sustancia? ¿No? Ahí recuperás un poco esto de, bueno, somos en principio energía, pero somos energía en vibración, ¿no? Un poco es esa la... Sí, no sé si en principio, ¿no? A veces menos cuestiono, no tengo respuestas de eso, pero sí preguntas abiertas, que es primero, que es después, ¿no? A mí me gusta verlo como multidimensionalmente, ¿no? Como que la vibración es un nivel simultáneo al resto, digamos, ¿no? Pero bueno, a mí la simática me dio una manera visual de mostrar algo que es muy abstracto, ¿no? Entonces... Interesante. Y ahora están en Psicosimática, estás con un montón de seminarios muy interesantes, yo los quiero hacer todos. Un montón de seminarios online, ¿no? Estás como trabajando mucho con la posibilidad de acceso desde todos lugares del mundo, que está buenísimo. Sí, creo que la particularidad tiene que ver con lo plural también, porque son muchos participando y compartiendo los distintos desarrollos que vienen haciendo varias personas, ¿no? El núcleo tiene que ver con la percepción simbólica y el símbolo, porque también hubo y va a seguir habiendo seminarios ligados a los arquetipos, la psicología arquetipal o a la filosofía del mundo imaginal, digamos. Hay varias cosas que no tienen que ver específicamente con la astrología. Pero creo que lo que diferencia es la pluralidad y la participación de distintas personas. No es solo un proyecto mío, digamos, ¿no? Yo lo coordino. Eso es lo que lo hace rico. Sí, entonces
la pluralidad de miradas a mí me gusta, me parece que enriquece mucho. Entren, se lo súper recomiendo, psicosimática con Y, Sí. .com. Sí, no es un nombre bien comercial, no surgió así. Necesitamos un marketing Sí. ahí. Bueno, pero es interesante, así que tómense el trabajo. Y si no, pueden buscar Sole Davis, que seguro que si googlean eso en la web también se van a encontrar. Pero la verdad es que hay seminarios súper jugosos e interesantes para chusmear. Pero bueno, la tenemos a Sole acá, así que yo voy a aprovechar para taladrarle la cabeza con preguntas. Antes de cerrar este bloque, les quiero un poco contar lo que inspiró también esta movida que estamos haciendo con Sole de que venga a la radio. Hoy, para nosotros, recuerden que es miércoles. Nos vamos a que Sole dé una charla muy interesante también. Y lo que inspiró un poco la cuestión fue esto de pensar que estábamos por entrar en la temporada sagitariana. Ya hoy el Sol está a 2 grados de Sagitario. Pero creo que la particularidad que hemos transitado este año fue que la temporada libriana fue re Escorpio. La temporada de Escorpio fue recontra Escorpio. Y esta temporada sagitariana, la verdad es que todavía es bastante escorpiana porque Mercurio terminó su retrogradación en Escorpio, pero sigue ahí y va a estar recorriendo todos los grados de Escorpio prácticamente, y Marte entró en Escorpio. Entonces, vamos en castellano para los que no manejan tanta astrología. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que desde hace 2 meses y durante el mes que empezamos a transitar esta semana, o sea, una totalidad prácticamente de 3-4 meses en este final de año, hemos tenido mucha energía escorpiana como a flor de piel. Y la energía escorpiana tiene que ver con meternos en el inconsciente, meternos con esas cuestiones que no tenemos elaboradas, que emocionalmente quizás son dolorosas, que a lo mejor hasta hemos tapado, reprimido, negado, ocultado, o que simplemente son lugares desconocidos de nosotros mismos, que de alguna manera están pidiendo salir a la luz, porque hay algo que nos está haciendo mal, que está trabado, que nos insume muchísima energía y no nos permite, digamos, tener disponibilidad para crecer, para expandirnos, para pensar en cosas nuevas en nuestra vida. Entonces es como que con Escorpio nos metemos en nuestra profundidad, nos metemos en nuestra intensidad emocional, con la idea de hacer una elaboración, una regeneración, una transformación interna que nos permita pasar a Sagitario y tener una nueva visión, una nueva perspectiva. Vieron que Sagitario se dibuja con una flecha, entonces la idea es esto, ¿no? Que se lance la flecha hacia el horizonte, hacia ese proyecto a futuro que me permite sentirme inspirada, sentir que hay algo que me mueve hacia adelante. Pero cuando estamos como muy ocupados en controlar, en retener, en reprimir, como en que las cosas más dolorosas no salgan a la luz, hay algo de eso que se inhibe. No podemos proyectarnos hacia adelante si toda nuestra energía está puesta como en controlar otras cosas. Entonces yo creo que en estos últimos meses hemos hecho, gracias a la retrogradación de Mercurio y a que ha habido tanta insistencia en la energía sagitariana, escorpiana en general, hemos hecho mucha elaboración interna, mucho proceso interno. Y ahora entramos en Sagitario y la idea es que en este programa de hoy hablemos justamente de Sagitario, de esta flecha, esta cosmovisión, esta transformación de nuestro paradigma, esta comprensión distinta que surge porque tuvimos el coraje de meternos ahí donde menos nos queríamos meter, donde más miedo nos teníamos. ¿Lo dije bien, chicas? ¿Qué agregarían? Sí, yo me emocioné. ¡Ah, qué linda! Sole, ¿le sumarías algo a esta...? A mí me gustaría enfatizar algo de lo que dijiste, que en Sagitario aparece la participación de una dimensión trascendente, ¿no? Como en Escorpio, todo lo que vos nombrabas tiende a contradecir quizás la idea que uno tiene de sí mismo, ¿no? Como aparece una información, esta no tiene que ver solamente con aspectos, pienso, reprimidos, ¿no? Como lo negado, lo salvaje, lo pulsional, también puede ser lo más blando de uno, ¿no? Pero que en general es lo que no reconocemos en principio dentro
como parte de la autoimagen. Claro, eso no soy yo. Eso no soy yo, exactamente. Dejamos afuera en Cáncer, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces que cuando aparece ese otro yo, que se resuelve en otra dimensión esa contradicción, ¿no? Como aparece ya en Libra un nivel de la paradoja, ¿no? Esto de soy esto y lo otro, y que si podemos sostener o abrir el espacio para que eso se vaya elaborando con su propia inteligencia, no es uno a voluntad quien resuelve, sino que justamente es la participación de una dimensión trascendente que ahí está Sagitario. Y es a partir de ese a través que surge el nuevo significado. Claro, ¿no? Atravesar, ¿no? Como si atravesamos ese proceso, hay algo de nosotros que emerge en un sentido siendo otros, ¿no? Creo que... Por eso la relación con la expansión de la conciencia en Sagitario, ¿no? Porque antes teníamos una determinada visión respecto a algo y eso se expande. Ahora veo otra cosa, además, ¿no? Bueno, vamos a hablar de diferentes dimensiones de lo sagitariano en los siguientes bloques. Vamos a aprovechar que está Sole Davis acá. También vamos a hablar un poquito de esto del conocimiento, de la comprensión, del hacer síntesis, del saber, del enseñar, del transmitir. Todas estas son cuestiones sagitarianas. Así que vamos a escuchar un poquito de música. Sí, hablando de maestros, hoy esta tarde vamos a hacer todo de Beatles. ¿Les parece bien? Bueno, pero con canciones así que no sé si son las favoritas, pero como más alegres. Bien, arrancamos con Hello, Goodbye, Hello a Sagitario, Goodbye a Scorpio. Podés comunicarte con el programa a través de Instagram, @Lecturas de Cielo, por Facebook, Lecturas de Cielo, o por la página web www.lecturasdecielo.com.ar. Bueno, seguimos acá en Cada Loco con su carta y nos quedamos pensativas, nos quedamos ahí, pero bueno, ahora vamos a hablar un poquito de Sagitario, esta energía que ya empezamos a vibrar el viernes, ¿no? Sí. Viernes 23 fue, 22 o 23, no me acuerdo la verdad. Viernes 22. Ya está, viernes 22. Ya estamos con energía sagitariana definitivamente, Sol en Sagitario y además Júpiter en Sagitario, lo cual no es poca cosa, son las últimas semanitas, pero Júpiter es el regente de Sagitario y Venus y Júpiter están ambos en Sagitario, de hecho hoy en el mismo grado, con lo cual la sensación justamente es de los dos benéficos en astrología clásica, ¿no? Los dos buenos de la película, Venus y Júpiter juntos en el mismo grado en Sagitario, que nos da una sensación de mucha cosa positiva y optimista, y como que la sensación es todo va a estar bien, ¿no? Todo va a salir bien, de festejo y de celebración. Les quiero leer esto a ver si nos dispara alguna reflexión. Dice, es del libro de Jorge Bossia, Tiempo y Existencia, acerca del zodíaco. Dice: ¿qué hacemos cuando deseamos apreciar una pintura? Nos alejamos, tomamos una distancia prudencial como para abarcar la totalidad del cuadro. Si mirásemos desde muy cerca, perderíamos perspectiva, la que es necesaria para poder comprender el cuadro. Perspectiva significa mirada de punta a punta, o sea, mirada abarcadora, completa. Casi lo mismo que comprender, que significa tomar algo en conjunto, donde en lugar de una metáfora visual usamos un equivalente, pero relativa a la aprehensión táctil. Otro término que se mueve en el mismo conjunto de ideas y también utiliza la metáfora visual es panorama, un sinónimo de perspectiva que significa visión completa. También el movimiento de abstraer. Abs significa ponerse fuera, salirse, tomar distancia. Y traer es tirar, por lo tanto abstraer significa separar especialmente con el intelecto. Ese alejamiento o abstracción para poder tener panorama o perspectiva y así comprender es el movimiento propio de Sagitario. ¿Qué opinas, Sole? ¿Qué onda con la comprensión y la abstracción en Sagitario? ¿Vos tenés mucho Sagitario en tu carta natal? Sí. Júpiter conjunción Urano en Sagitario en casa 10. Bueno, un montón. Sagitario angular, sí, un Júpiter angular y Claro. Saturno Plutón en casa 9. Claro.
Bueno, en principio estoy totalmente, o sea, me súper resuena lo que dice tan claramente Jorge Bosia. Esto de dar como un paso atrás y poder ver como de manera completa. Eso me hacía pensar en realidad lo que hacemos como astrólogos, ¿no? Y que trabajamos mucho con arquetipos, con imágenes, ¿no? Y la idea de la imaginación como órgano de la percepción, no como proyección de fantasías hacia el futuro, o anhelos hacia el futuro, sino como órgano que percibe imágenes, ¿no? Esto James Hillman, que sigue la línea junguiana y también se separa, habla del ojo arquetipal, ¿no? Como la capacidad de percibir imágenes y diseños, ¿no? Pero como en la imagen hay un conjunto, es un conjunto integral, ¿no? Como esta percepción como completa de un conjunto de sensaciones, de pensamientos, de emociones, de actitudes, de una postura inclusive corporal que está integrada en una imagen, ¿no? Me hacía pensar en eso y agregaría en todo caso la importancia de esa mirada o ese abrir un espacio interior que permite una mirada panorámica respecto a los propios procesos internos, no solamente un cuadro, no es que uno lo puede decir que está afuera, sino llevar esa mirada al mundo interno también, para poder percibirlo después al mismo tiempo, digamos, ¿no? Los movimientos internos al mismo tiempo de aquello que nos va sucediendo en nuestra vida cotidiana y que percibimos como hechos externos, ¿no? Y que ese abrir espacio implica cuestionar quizás ciertas ideas, imágenes, sensaciones inclusive que sentimos que son tan reales, ¿no? Cuando sentimos algo en el cuerpo no hay duda que lo estoy sintiendo y que esto es así. Cuando alguien te gusta, por ejemplo, se siente en el cuerpo y es me gusta, ¿no? Pero poder cuestionar eso me parece que posibilita que se abra un espacio para que a partir de ese espacio pueda surgir otra información. Si no, no hay espacio para que pueda surgir otra información. Tal cual. ¿No? Bueno, de hecho, él termina acá diciendo que acá, en Sagitario, en el momento sagitariano del zodíaco, se concreta definitivamente el intento de separarse del plano para producir el volumen, para pasar de lo binario a lo trinario. Y dice, pero este logro solo es posible porque se opera ya en un nuevo nivel, el colectivo. Es muy interesante, ¿no? O sea, si uno piensa como en dividir en tres el zodíaco, ya estamos en la tercera tríada y definitivamente nos vamos instalando en el nivel social, colectivo, que se mueve hacia lo universal, si se quiere, digamos, del viaje del héroe zodiacal. Es como si el zodíaco nos fuera llevando del emerger, ni siquiera como individuo, sino como una entidad que en principio tiene que descubrirse sujeto, individuo, que tiene que ir elaborando una imagen de sí, un yo, un ego, etcétera, pero que a su vez parte de su crecimiento tendrá que ser ir más allá de su imagen de sí mismo, tan recortada, tan fragmentada, tan separada, tan que no participa desde una percepción de participación justamente, ¿no? O sea, que se siente aislada en realidad y que tiene que volver a insertarse en lo colectivo para redescubrir desde otro lugar que todos somos uno, ¿no? Que somos totalidad, que somos participación, ¿no? Y que... Digo, esto es lo que en definitiva plantean todas las tradiciones espirituales de una manera o de otra, ¿no? Como vamos más allá de nosotros mismos, de nuestra imagen recortada y fragmentada. Yo siento que en un sentido Sagitario tiene mucho que ver, por eso Sagitario tiene mucho que ver con cosmovisiones, ¿no? Con la idea de, bueno, ya en Sagitario estamos en el nivel de la filosofía de vida, de la cosmovisión que tengo, de cómo miro la existencia, de las creencias, claro, la visión amplia, ¿no? Como ya pasamos por Escorpio y tuvimos tanta experiencia en esa situación que los sagitarianos, digo, la figura del maestro también sagitariana tiene que ver con eso, ¿no? Con tener esa experiencia que ya se atravesó en los signos anteriores. Claro, y digamos, porque también está esa búsqueda de la flecha, ¿no? Bueno, quiero comprender, quiero moverme en esa dirección, quiero desarrollar esa cosmovisión, entonces, ¿quién me guía en esta? O sea,
¿no? ¿Qué me acompaña de alguna manera? Sí. La vida. Yo creo que este año, por ahí, como para comprenderlo, a veces digo, las cualidades energéticas, llevarlas a la experiencia sirven para tratar de comprenderlas, incorporarlas en el cuerpo. Este año que estuvo Júpiter en Sagitario todo el año, que a mí me gusta pensar cómo es un poco el tópico, Júpiter pone el tópico del año. Yo creo que todos tuvimos en lo colectivo y en lo personal como una búsqueda muy sagitariana, ¿no? Como de preguntarse en qué creemos, en qué ya no creemos, digo, además de este Saturno y Plutón en Capricornio destruyendo y construyendo a la misma vez, hubo mucho foco en los ideales, en las creencias, en lo religioso, podemos decir también, ¿no? En cómo vemos la vida o hacia dónde vamos, qué queremos hacer desde lo vocacional o desde cómo vivirla. Bueno, es interesante que hasta podemos mirar con un poco de cariño esto de la grieta argentina, pensando que también nos ha interpelado en ese sentido, ¿no? ¿Cuál es nuestra, digamos, me voy de tema, pero cuál es nuestra visión de país, ¿no? Hacia dónde nos queremos mover como colectivo, qué proyecto nacional tenemos, qué es lo que nos inspira, cuáles son nuestros ideales. Sí, sería una... Me gustó esa idea que acabo de tener, les quiero decir, que la grieta alguna cosa piola debería poder aportar, ¿no? Sí, que por lo menos nos interpelemos acerca de estas cosas. Sole, ¿vos sentiste un proceso? Yo a veces pienso en lo que significó para mí acercarme a los lenguajes simbólicos. Para mí, en lo personal, fue un proceso como escorpiano, sagitariano, en el sentido de que sentí que iba sumando una visión, una cosmovisión, una filosofía de vida, un nuevo paradigma. ¿Para vos fue similar o fue distinto? Un poco volviendo a algo que comentaba antes, siento que ordenó algo que ya estaba, más que poner en jaque algo que estaba anclado en mí, ¿no? Como una percepción que se puso en jaque y pasó otra cosa, sino que justamente al poder ordenar eso que estaba en niveles de sensaciones y percepciones, lo ancló, también lo enraizó, ¿no? Le dio cuerpo. Le dio cuerpo, ¿no? Sí, yo estaba como cayendo en paracaídas, por decirlo, ¿no? Es un poco la síntesis sagitariana, entonces. ¿Te ayudó a hacer síntesis o a...? Sí, porque me ayudó mucho a poder elaborar y dar significado a un montón de cosas en un montón de niveles de mi vida, de situaciones en mi vida y de mí misma, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿cómo opera? Bueno, conversábamos esto un poco en el almuerzo, ¿no? Cómo la astrología opera mucho en el nivel de los significados, ¿no? Y que la lógica en la cual funciona la astrología, los principios que la fundamentan, tiene que ver con la capacidad de poder ver otra cosa en lo que está pasando, ¿no? Y atravesar las apariencias, por decir, ¿no? Que esta fue siempre como la función del símbolo, de volver transparente las transparencias para acceder a otra información de eso mismo, ¿no? Ver algo allí que antes no veía. Claro, ¿no? Y eso también tiene que ver mucho con la experiencia que muchos abordan de lo sagrado, que eso también es Sagitario, ¿no? Como la religión, el religar, ¿no? El religar con eso trascendente, con esa otra dimensión desconocida, que ese fue el rol de la filosofía también, digamos, no solamente como una especie de masturbación mental, ¿no? Sino justamente una puerta, un acceso hacia otra cosa que no se puede nombrar con palabras. Que solo el símbolo nos permite acceso, digamos, nos da acceso. El símbolo, la metáfora, bueno, la filosofía, digamos, cómo son vías, ¿no? Muchos plantean, ¿no? Están la vía la vía del conocimiento, la vía de no sé qué, de la devoción también. Uh-huh. Pero en ese sentido, como la astrología y el símbolo y los lenguajes simbólicos permiten acceder a información que nos conectan con una dimensión que muchos han teorizado como sagrada. Totalmente. Sí, esa dimensión es muy interesante. Quiero volver en el próximo bloque a la dimensión sagitariana del saber, del conocimiento. O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de saber, de conocimiento, de transmisión en Sagitario? Pero vamos con los Beatles de nuevo. Sí, vamos a escuchar ahora otra canción divertida, sagitariana, Love Me Do.
Podés comunicarte con el programa a través de Instagram, @Lecturas de Cielo, por Facebook, Lecturas de Cielo, o por la página web www.lecturasdecielo.com.ar. Tercer bloque de Cada Loco con su carta, y seguimos con esta temática sagitariana porque gracias a Dios o al universo o al cosmos o como quieras llamarlo, el sol ya entró en Sagitario. ¿Qué pasa con Sagitario? Bueno, que no lo estaríamos sintiendo. Bueno, Julia, estás muy complicada vos con tu Mercurio. Estoy escorpiana. Vos sabemos que estás en Mercurio retro. Clima astrológico como tarde, ¿no? Sí, todo el año. Yo lo vengo porque Piscis sí, claro. Yo soy la que estoy retrógrada. Bueno, a ver, me interesa, antes hablábamos de Sagitario y el símbolo de esta dimensión sagitariana de poder acceder a eso otro que no puede ser dicho con nuestras palabras habituales, de poder religar, de poder como que algo de nosotros pueda darse cuenta que participamos de algo más grande, que somos parte de algo más grande y que eso es parte del misterio, que es muy difícil ponerle nombre, ¿no? Que tenemos que saltar justamente del plano al volumen, como dice acá en el libro Jorge Bosia, y que eso implica entonces una transformación de nuestra percepción. Para ponerlo un poquito en vivencia cotidiana, mundana, podemos decir que en el momento escorpiano sagitariano del zodíaco hay algo de nosotros que resuelve una contradicción interna, que digamos que hay algo de mí que se peleaba con otra faceta mía, que quería negar o que desconocía o a la que le tenía miedo o que por algún motivo no dejaba aparecer, y que de alguna manera la conflictividad que puede darse en en Escorpio, se resuelve saltando de plano a una visión más grande de nosotros mismos en el momento sagitariano. Y entonces aparece la sensación de la comprensión, de decir, ok, ahora la veo más grande, ahora incluyo cosas de la vida, de mí, que antes no incluía, y eso alivia y también me da alegría porque siento que avanzo hacia adelante de otra manera. Pero esto está estrechamente ligado a que porque comprendo y porque veo la vida de otra manera, siento tener una especie de conocimiento, de saber, ¿no? La sabiduría, de alguna manera decimos que es sagitariana. Y nos agarra, algunos, no sé si a todos, como el impulso también de compartirlo, de transmitirlo, y ahí entramos en el territorio de la docencia. ¿Te gusta la docencia, Sole? Amo. Tenemos que mirar más nuestras cartas natales, sospecho que tenemos muchas cosas en común. Claro, ¿cómo es para vos? ¿Júpiter en 10 dijiste? En Sagitario. En Sagitario. Sagitario. Me es inevitable que cuando algo me inspira, querer compartirlo con todo el mundo. Lo que sea, no solamente como de las docencias, sea lo que sea. Pasarlo, ¿no? Que se multiplique para todos y que ojalá, me anhelo que eso despierte algo en otros. Sí. Yo creo que ese es el anhelo que surge inevitablemente cuando vivimos algo del orden de lo sagitariano, cuando llegamos a una instancia sagitariana. Eso que nos inspiró, sí, es como la sensación es, esto lo tiene que saber todo el mundo, ¿no? Claro que ahí está el riesgo del dogmatismo y de la evangelización, ¿no? Esto que a mí me hizo sentido, que le haga sentido a todo el mundo. Y bueno, no, por eso me parece que ahí también está justamente todo el aprendizaje de la docencia también, de cómo transmitir desde uno, ¿no? Que cuando uno es atravesado por eso que está transmitiendo, ¿no? Porque es como que está más allá de uno realmente, ¿no? Es como que no podría no compartirlo, básicamente. Hay otros niveles que están operando en esa transmisión, ¿no? Que no solamente el contenido y el dato, ¿no? Que eventualmente puede estar también inspirando, ¿no? Al otro.
Y también aparece ahí algo de lo intransferible, ¿no? Claro, eso iba a decir, ¿no? Como quizás acompañar, invitar a vivir la experiencia. Hay cosas que uno intelectualmente no va a poder explicar nunca. Y me parece que los lenguajes simbólicos ayudan a un proceso personal súper profundo que por más que uno pueda enseñar astrología, tarot o cualquier otro lenguaje simbólico, nunca va a poder ir a lo profundo, sino eso está en el proceso de cada uno, en la vivencia. Sí, y la verdad a la que llegamos, que es obviamente siempre parcial, pero la verdad a la que llega cada uno, ¿no? Como Es haces su un propia camino verdad. y llegas a una verdad que no va a ser nunca la del otro. Tal cual. Pero bueno, dirías vos que ¿en qué sentido participa ahí lo simbólico justamente? ¿Y en qué sentido participa ahí esto que vos decías antes de la inspiración? Eso, ¿cómo se da? ¿Cómo es la magia que nos permite comprender algo del orden de lo simbólico o inspirarnos para hacer un camino, para llegar a esa verdad? En el sentido de la inspiración como acto creativo, ¿no? como la experiencia de creación, que no tiene que ver con crear algo en particular, digamos, ¿no? Como para tratar de comunicarlo, yo lo percibo como un conocimiento receptivo, ¿no? No es algo que estoy agregando sino justamente es el rito de pasaje necesario de Escorpio, ¿no? El cierto cruce de umbral en donde requiere no saber y abrir un espacio nuevo para que algo ingrese, ¿no? Es más, abrir un espacio, por eso me parece que tiene que ver con un movimiento y un abordaje del símbolo femenino, por decir, ¿no? Sé que es complejo hablar en términos femenino, masculino, que hay mucha información ya al respecto, ¿no? Pero me refiero a de apertura, de apertura, claro, ¿no? Que implica abrir un espacio, ¿no? No es solamente agregar contenido. Esto quizás inclusive puede estar más ligado al conocimiento que planteaba Platón del recordar, que en realidad es gatillar algo que en el alma ya está y que recuerda algo, ¿no? Sensaciones también, ¿no? En todos niveles, es multidimensional, ¿no? Como hablar de qué es conocimiento, bueno, es una temática que a mí me apasiona mucho también, sobre todo desde dónde uno conoce, ¿no? Los modos de conocimiento, hoy vamos a estar hablando de eso en nuestra charla, en tu espacio, un conocimiento lineal, un conocimiento simbólico, alegórico, digamos, ¿qué nos aporta esto para quienes practicamos y utilizamos los lenguajes simbólicos? Pero también como modos de percibir la vida y percibirnos a nosotros en la vida, ¿no? Pero que implica un umbral, y me acordaba también que nombrabas el viaje del héroe, no sé si ahora en el almuerzo o acá, sí, acá. Pero como el transmisor implica que pasó el periodo de las pruebas, digamos, ¿no? Y después vuelve a la comunidad, no se queda arriba de la montaña, en el sentido de que, bueno, vuelve a compartir su experiencia, ¿no? Eso, sí. Claro, sí, yo creo que inevitablemente necesitamos compartir, ¿no? Como hay algo que en esa mirada más amplia, en esa visión más amplia, algo nos mueve a decir, bueno, esto justamente no es solo para mí, ¿no? Y en todo caso, ¿cómo es la función de acompañar a alguien en ese camino? Una de las cosas que yo en particular más disfruto en la vida y en el trabajo, ¡ay, me están filmando! Hola, vale. Es ver el proceso de transformación y de transformación de paradigma, de visión que le ocurre a las personas que estudian astrología, bueno, en mi caso en lecturas de cielo, ¿no? Porque la sensación es estar mirando a alguien que hace un camino que uno ya un poquito caminó, ¿no? Que, bueno, es distinto en cada caso, pero como ir viendo. Yo digo que hay unos momentos que les digo los momentos que son los momentos cuando les ves las caras de como que te cayó una ficha, digamos, ¿no? Que es maravilloso de ver, ¿no? Claro, pero ¿cómo es que cae esa ficha? ¿Qué se generó? ¿Qué contexto se generó para que esa ficha caiga, ¿no? Y que uno diga,
Que ni siquiera a veces le puede poner palabras, ¿no? Pero hay una comprensión que inclusive excede las palabras, pero es plena de sentido. No es solamente que entendí, muchas veces como que yo diferencio el sentido del entender, ¿no? Muchas veces nos hace sentido, pero ni en pedo lo entendemos, ¿no? Sí, como tenemos la información. Sí, no es racional, o sea, Claro, hay una claridad que se siente en el todo, ¿no? Sí, por eso la flecha, ¿no? Del Claro. Sagitario, como hay algo que es más del orden de lo trascendente. Bueno, se nos va terminando el tiempo, chicas, tremendo. Sole, hoy vas a hablar un poquito en la charla, pero para quienes ya siendo domingo y nos están escuchando no hayan ido, ¿querés hacernos contarnos un poquito? Vos estás dando un seminario en Buenos Aires sobre historia de la astrología. ¿Cómo es esto? Digo, ¿cuál fue la función de la astrología? ¿Tenía que ver con esto? Los orígenes de la astrología, ¿tenía que ver con todo esto de la visión de la vida? ¿Cuáles fueron las preguntas que fueron despertando la astrología en el ser humano, como saber, como conocimiento, como manera de comprender algo? Mira, a mí voy a arrancar por otro lado, vos marcame el tiempo, pero para mí el hecho de estudiar la historia de la astrología y lo que me copa de la historia de la astrología es que nosotros cuando vemos una carta natal y trabajamos con ciclos, nosotros podemos ver el momento presente, por ejemplo, dentro de un ciclo. Y al verlo dentro de un ciclo nos da otro sentido, esto de la vista panorámica, ¿no? Porque la vemos dentro de un contexto más amplio. Entonces el presente o ese instante cobra un nuevo sentido, un nuevo significado. Con la historia de la astrología me pasó un poco lo mismo, con el mismo lenguaje de la astrología, ¿no? Ponerla a este momento de la astrología hoy, dentro de un contexto más amplio, que es su historia y sus ciclos, le enraizó mi práctica astrológica hoy y le dio mayor amplitud a mi mirada sobre la astrología hoy. La ¿no? comprendiste de otra forma. De otra manera, ¿no? Como ver, esto viene viajando, ¿no? También compartir que lo que vengo compartiendo y investigando respecto a la historia de la astrología es una historia, no es la historia. Porque, yo me baso mucho en fuentes primarias, pero también en distintas interpretaciones, y por supuesto que eso pasa a través mío y pasa a través de quien está escuchando la historia, ¿no? Como eso es importante Muchos para mí filtros. aclarar. Claro, ¿no? Es una historia, y por supuesto que la historia que yo enfoco tiene mis energías en el sentido de que lo que me interesa, como neptuniana, jupiteriana que soy, tiene una marca muy religiosa, filosófica, ¿no? Entonces, abarco mucho ese aspecto de la historia de la astrología y no tanto el técnico o el desarrollo horoscópico, ¿no? De técnica horoscópica, ¿no? Digo horóscopo porque en astrología la carta natal es solo una técnica, digamos, hay otras técnicas. Bien, entonces el cielo en muchas de las épocas fue como el hábitat de lo sagrado y la representación del orden, ¿no? Entonces sí que ha tenido y de alguna manera sigue teniendo, digamos, creo que a todos nos pasa al contemplar el cielo y la inmensidad de eso que no acaba, digamos, si eso no te conmociona de alguna manera. Pero bueno, entonces en esa búsqueda de orden, ¿no? Y de dar sentido, se fueron desarrollando, se empezaron a hacer observaciones y se empezaron a escribir y a hacer registros. Hay muchos diarios, sobre todo, digamos, en Babilonia, en toda la Mesopotamia, es donde se dice, digamos, hay un acuerdo de los investigadores que es como, bueno, el origen, por lo menos desde donde hay evidencia de que eso estaba, ¿no? Estamos hablando de hace 5.000 años, ¿no? Sí. Y se empiezan a hacer registros. Imagínense que no había efemérides en un momento, ¿no? Entonces la posibilidad de predecir tampoco estaba, ¿no? Quizás era una mirada hacia atrás, hacia sucesos anteriores. Ni siquiera. No, ni Sí, siquiera. ni siquiera, era como muy más en presente, ¿no? claro. Como y de observaciones y de empezar a ver la relación cielo-tierra. Mira, cuando sale la luna pasa esto. También se empiezan a hacer los calendarios porque por supuesto que hay rituales que tienen que ver con estar a disposición de los dioses y las diosas, ¿no? Es un paradigma que también es
politeísta, digamos, no es monoteísta como ahora que vivimos en esa cosmovisión, ¿no? Entonces, la percepción de que todo está conectado con todo era la ciencia de ese momento, ¿no? Y la percepción era la cosmovisión de ese momento. Entonces, ¿cómo estar sincronizados con ese movimiento, ¿no? A disposición de los dioses y las dioses, de los deseos, y marcar calendarios para determinados rituales, determinados hechos, etcétera, etcétera. Y después hay muchas versiones, ¿no? Después está de la parte más babilónica, inclusive con todas las conquistas persas, cómo se fue sistematizando desde lo más matemático. También está la mirada más de la teología astral de Egipto y todo lo que tiene que ver con la ascensión del alma al cielo, ¿no? Donde es el hábitat de lo divino, y cómo esto se va entrelazando, y de ahí surge toda la astrología helenística, que es la que aún practicamos hoy, que también incluye una parte muy hermética que tiene que ver con la ascensión del alma y el descenso del alma a través de las esferas planetarias. Eso vamos a estar hablando un montón hoy. Entonces está la parte que podríamos llamar de transformación o de autoconocimiento, y la parte bien sistémica o sistemática, técnica, de la astrología, ¿no? Que se desarrolla mucho en esa época. No sé si responde la pregunta, sí, pero bueno. A ver, con lo que me quedo es también como con que era otra cosmovisión, ¿no? La astrología surge justamente en una cosmovisión mucho más en conexión con lo alto, digamos. Con lo alto me refiero a lo alto y lo profundo, ¿no? Como, no importa si se llaman dioses, pero te quiero decir como en conexión con lo sagrado y como un intento, entiendo yo, de encontrar las respuestas a, bueno, cómo nos vamos alineando con eso sagrado, con eso que es más grande que nosotros, ¿no? Y hoy por ahí no le llamamos dioses, pero son nuestros símbolos. Le llaman fuerzas símbolos, por ahí, claro, digamos, fuerzas, ¿no? Como energía. Todo lo que fue una cosmovisión más religiosa, si se quiere, después se volvieron fuerzas físicas de qué es lo que mueve los planetas, por decir, ¿no? Como a mí me interesa mucho el tema de las cosmovisiones, hablando de Sagitario, porque entendiendo los marcos cosmogónicos, como lógicos más bien, más que cosmogónicos, a partir de ahí es cómo interpretamos la relación cielo-tierra, nuestras respuestas en el mundo, nuestra manera de pensar, ¿no? Es como que es el marco filosófico que contiene nuestras respuestas y nuestro accionar en el mundo, nuestra manera de pensar y tal. Entonces abordo la práctica astrológica y la filosofía astrológica mucho desde el marco de la cosmovisión, entender las cosmovisiones de cada época para a partir de ahí entender la astrología. Y eso llevado, por supuesto, también al mundo actual. Bueno, no se pierdan Psicosimática, hay muchas cosas interesantes en términos de seminarios y actividades, que muchas de ellas, digamos, o la mayoría de ellas son digitales. Bueno, igual también haces cosas presenciales en Barcelona, digamos. Sí, ya te iremos a visitar. Eso iba a decir, podemos ir sacando el pasaje. Totalmente. ¿No? Invita a Lecturas de Cielo. Momento sagitariano para Qué viajar. Horror, chicas. Totalmente. Bueno, hemos hablado de Sagitario, creo que en un nivel más profundo al que muchos de ustedes están acostumbrados a escuchar. Nos corrimos un poco de estas descripciones más caracterológicas de los signos, pero me parece muy interesante justamente que lo hagamos en el momento sagitariano o en el momento de Sol en Sagitario, y que entendamos que la astrología es ante todo una cosmovisión, un paradigma, es una filosofía, es una manera de hacernos preguntas acerca de la vida que el ser humano siempre se ha hecho y de buscar las respuestas, bueno, como tantas, no es la única, pero para mí es re interesante. Que a mí me gusta ver también mucho la astrología como una práctica, ¿no? En ese sentido, soy terrestre, como es una práctica, ¿no? Como que incluye una cosmovisión que es diferente, ¿no? Pero la mirada no es solo la astrología. Claro, se enmarca en algo más. Así que bueno, acá esperamos que no les pase como a Juli y Julieta, que sigue un poquito retrógrada en Escorpio. No, pero ya voy a entrar en Sagitario y vamos, acá con Valeria me voy a ir de fiesta. Muy bien, con la sagitariana con la del luna equipo. en Sagitario.
Y que bueno, que aprovechen también la energía del Sol en Sagitario, de Júpiter en Sagitario, de Venus en Sagitario, como para mirar un poquito más grande, diría yo, ¿no? Como para hacernos preguntas un poquito más grandes, que siempre es interesante y que siempre nos ayudan a poner también nuestros procesos personales en perspectiva. Sole, un placer tenerte acá. Es un placer compartir y conversar, me encanta, gracias por la invitación. Gracias, Sole, a vos. Gracias. Chicas, nosotros nos vemos el domingo que viene. Exactamente, nos vamos escuchando ahora sí otro tema de los Beatles. Esto es Here Comes the Sun.